días a todos, a quienes nos acompañan en la sala, a quienes están en el formato virtual. Bueno, es un gusto recibir en esta ocasión a Patrice Canavo. Doctor Canavo, tenemos una relación de 10 años porque hemos compartido ya 3 instancias del programa ARFAGRI, en el cual la facultad, nuestra facultad estaba asociada con, en aquel momento, Agrocamp West, ahora es el Instituto Agro, y estamos en una tercera entonces edición de este programa. En este caso nos visita, gracias a una invitación que recibió del Centro Franco Argentino de la Universidad de Buenos Aires, y como formamos parte del programa ARFAGRI, Patrice también tomó unos días más para visitarnos como socios también del Mafalda, en el cual estamos participando ahora. Patrice viene del área de, bueno, es el coordinador general del programa Mafalda, el programa binacional. Viene del área de la agroecología, del área de suelos más específicamente, y en esta ocasión nos va a disertar con esta charla sobre enmiendas orgánicas. Y esta tarde también los invito, en el marco del Centro Franco Argentino de la UNR, va a ofrecer una charla abierta sobre la agroecología desde una visión de los ojos franceses. Así que, bueno, otra vez gracias por estar acá, lo escuchamos a Patrice. Gracias, Patrice. Sintética la presentación, pero es más importante lo que tú tienes para contarnos a nosotros. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Entonces, como dijo Hugo, soy profesor en Ciencias de los Suelos en el Instituto Agro en Angers. Y esta institución capacita ingenieros en 2 especialidades, sea horticultura o paisajismo. Son como 500 estudiantes que capacitamos. Entonces, yo trabajo mucho sobre el tema del reciclaje de la materia orgánica para 2 usos distintos: para preparar suelos urbanos fértiles para poner plantas, preparar los suelos para luchar contra problemas específicos que tienen los suelos urbanos, y también sobre los cultivos sin suelos, de preparar sustratos sin recursos naturales, por ejemplo, evitar la turba. Entonces buscamos materiales alternativos que son sobre todo residuos que produce el hombre, que no tienen valorización fuerte, y así que tratamos de imitar las propiedades agronómicas de un suelo o de un sustrato clásico. Entonces hoy el tema de mi presentación se llama Enmiendas orgánicas, repercusiones en la fertilidad del suelo y la gestión de los insumos. Esta presentación la hago con otro compañero que trabajó sobre un proyecto que será la última parte de mi presentación. Entonces, primero voy a darles unos recuerdos sobre el ciclo de la materia orgánica en los suelos. Después, la segunda parte será sobre los indicadores y cómo entender, basado sobre un análisis de suelo, la fertilidad de los suelos. Y después, la última parte será un focus sobre los resultados de un proyecto de investigación donde trabajamos sobre el reciclaje de los residuos domésticos, porque hay una ley reciente en Francia que obliga a la gente, los habitantes, a separar esos residuos para hacer compost, por ejemplo. Entonces aquí tienen un perfil de suelo. Este perfil de suelo se ubica en el campus donde trabajamos. Es un suelo que tiene como característica principal el lesivaje de arcillas, lo llamamos luvisol en la clasificación FAO. Entonces tiene muchos problemas de hidromorfía, como pueden ver aquí con los colores. Y cuando hablamos de materia orgánica, la mayoría de la materia orgánica se concentra en los 10-20 primeros centímetros de suelo. Es esta dinámica que vamos a ver ahora. Entonces, primero, bueno, hay un slide en francés, pero como se habla español, pienso que será fácil de entender. Entonces, primero, recordarles que los suelos tienen varias funciones. Aquí están las funciones: purificación del agua, regulación del clima, ciclo de nutrientes, habitación para los organismos, regulación de los riesgos de inundaciones, fuente de componentes genéticos y farmacéuticos,
todo lo que es para el soporte de las construcciones, aporte de materiales para construcciones, por ejemplo, patrimonio cultural, también provisión de alimentos, fibras y combustible y secuestro del carbono. Cuando hablamos de materia orgánica hay tres funciones que son las más impactadas, es el reciclaje de los residuos, la incorporación del carbono en los suelos y la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Y eso afecta tres funciones: secuestro del carbono, regulación del clima y ciclo de los nutrientes. Cuando hablamos de materia orgánica hay muchas definiciones, pero en general los científicos son de acuerdo para decir que hay como tres grandes categorías de materia orgánica. Está la materia orgánica viva, es la que permite el reciclaje de la materia orgánica en los suelos. Encontramos desde la macrofauna hasta la microfauna. Y la microfauna son los últimos actores que permiten la mineralización de la materia orgánica y los elementos nutritivos pueden ser tomados por las plantas. Está también todo lo que llamamos la materia orgánica muerta, fresca, la que cae de un árbol, por ejemplo, una hoja que llega al suelo y que va a empezar el proceso de descomposición. Entonces, ahí encontramos varias fuentes, que puede ser origen de plantas, de animales, o puede ser también los organismos de los suelos, y eso es a diferentes etapas de descomposición, que una hoja puede caer todo el año, por ejemplo. Y tenemos la parte más importante, que va a ser la clave de la fertilidad de los suelos, que es la materia orgánica estabilizada. Es la que no se descompone más, que llamamos también humus en los suelos, y es esta parte que permite, lo vamos a ver después, generar muchas propiedades en los suelos. Entonces, si miramos el ciclo de la materia orgánica, tiene aquí un dibujo donde está entonces la superficie del suelo. Arriba están todos los seres vivos, árboles, animales, hombres, etcétera, etcétera. Y entonces, en la caída de residuos de origen vegetal, animal, etcétera, va a iniciar el proceso de descomposición gracias a los organismos que están ahí para producir la materia orgánica, que es la materia orgánica estable. Los árboles también van a contribuir con el ciclo del carbono, porque gracias a la fotosíntesis hay asimilación de carbono, secuestro de carbono en la parte aérea, en la parte radicular, y eso entonces permite la absorción del dióxido de carbono. Está compensado más o menos por la degradación de la materia orgánica, que por la respiración heterotrófica genera emisión de dióxido de carbono. Entonces, el desafío es de limitar las emisiones hacia la atmósfera y favorecer la introducción del carbono en las plantas y en los suelos. Entonces, cuando hablamos de dinámica de la materia orgánica que dije que era fresca, muerta, va a tener dos procesos conjuntos: un proceso de humificación, que permite la estabilización de la materia orgánica en los suelos, y la mineralización, que consiste poco a poco a destruir todos los links de las moléculas que sean más y más simples para llegar al final hasta elementos minerales. El nitrógeno orgánico será amonio, el fósforo orgánico fosfatos, etcétera, etcétera. Esos son los elementos, los componentes que las plantas pueden asimilar. Y también, aunque dije que la materia orgánica es estabilizada, se descompone, pero muy despacio. Hay una actividad de descomposición, que es lo que llamamos la mineralización secundaria. Entonces, hablando de materia orgánica, tienen que saber que en un suelo la materia orgánica es muy poco. En los mejores casos, en el caso de los bosques, podemos tener entre un 5 y 10% de materia orgánica y sobre todo partículas minerales, arcillas, arena, el limo, piedras, etcétera, etcétera. Y en esta materia orgánica lo que hay sobre todo es la parte estabilizada, después la materia orgánica fresca y los organismos. Y ahí están los tiempos de residencia, los tiempos de vida en el suelo. La materia orgánica estabilizada tiene una duración de vida de 2 a 30 años.
Y pueden ver que las dos otras fracciones son con una dinámica mucho más rápida entre los 6 meses hasta 2 años. Por ejemplo, si tomamos residuos de cultivo de maíz en clima templado, cuando se restituye un suelo, digamos que los 60-70% se descomponen en los 6 meses. Entonces, ahora que hicimos esos recuerdos, vamos a ver los indicadores de fertilidad relacionados con la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica aquí está al centro. Arriba vamos a ver los efectos sobre la fertilidad física, química y biológica, y debajo los impactos más o menos positivos, porque todo no es positivo, sobre el medio ambiente. Entonces, con respecto a la fertilidad química, la materia orgánica, porque se une con arcilla, permite estructurar un suelo y constituye lo que llamamos la refli de un suelo, porque la asociación de la materia orgánica con la arcilla se hace con un puente catiónico y los cationes son la reserva nutritiva de los suelos. Entonces, más hay materia orgánica, más hay arcilla, más hay puentes catiónicos. Entonces hablamos de capacidad de intercambio de cationes y es una reserva en elemento nutritivo. La materia orgánica tiene un impacto fuerte sobre la estabilidad estructural de los suelos, que permite generar porosidad, entonces aeración y almacenamiento de agua en los suelos. Entonces permite luchar con los riesgos posibles de corteza y más hay materia orgánica, más estable es un suelo. Y con respecto a la actividad biológica, ¿por qué materia orgánica? Es la reserva de energía, es la reserva de carbono para que los organismos puedan vivir. La materia orgánica tiene una carga eléctrica global negativa. Eso significa que puede absorber elementos y en particular unos contaminantes que son los metales y los fitosanitarios. Entonces, digamos que es positivo y negativo al mismo tiempo. Es decir, que cuando la materia orgánica es capaz de absorber, el contaminante está retenido. Entonces, no va a ningún lugar, se queda absorbado. Pero, como les dije, la materia orgánica es viva, se descompone. Entonces, puede pasar un momento que la relación se rompe y el contaminante se quede libre. Entonces, podemos tener riesgos de asimilación por las plantas. Hay también riesgos sobre la calidad de las aguas, porque los contaminantes se van. Hablé de metales y fitosanitarios, pero también la materia orgánica genera nitrógeno, fosfatos, y esos si están puestos en exceso, si la materia orgánica no es muy estable, libera muchos elementos y puede generar eutroficación, por ejemplo, contaminación de las aguas subterráneas. Y la materia orgánica entonces afecta la calidad de la atmósfera, porque de un lado el suelo es capaz de estocar carbono, pero también, dependiendo de las condiciones naturales o antropogenéticas, se puede liberar carbono por el proceso de mineralización. Entonces, ahí vimos las consecuencias principales. Entonces, cuando vamos al campo, que queremos caracterizar la fertilidad de un suelo, existen un montón de indicadores y no se pueden medir todos porque toma tiempo y sobre todo dinero. Está caro. Entonces, cuando queremos, aquí tienen en este dibujo los 3 pilares de la fertilidad de los suelos: física, química y biológica. Aparecen de manera casi exhaustiva los parámetros que se usan para caracterizar esos 3 pilares. Y aquí adentro hay un círculo así donde están los parámetros que serían mandatorios, que haría que caracterizar para tener una buena estimación, un buen diagnóstico de la calidad agronómica de un suelo. Entonces, con respecto al pilar físico, está lo de la corteza, la capacidad de retención de agua, la porosidad, el espesor del suelo es el más fácil. El espesor condiciona toda la capacidad de un suelo a contener agua y nutrientes. Con respecto a los aspectos químicos, está el ratio carbono sobre nitrógeno, los nutrientes, el pH y el contenido en materia orgánica.
Y con respecto a la biología, está la profundidad de las raíces, la forma de las raíces, si se desarrollan bien verticalmente, si no tienen necrosis o dificultades. Eso es un diagnóstico de perfil de suelo. Ahí vemos ya si hay problemas de compactación de suelo, etcétera, etcétera. La respiración y también la cantidad de lombrices, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos análisis de suelos, mandamos el suelo a un laboratorio, nos hace el análisis y según los laboratorios pueden también dar consejos. Nosotros, docentes, investigadores, aprendemos a los estudiantes cómo interpretar los análisis. Es decir, que el diagnóstico lo aprenden ellos, les damos las concentraciones, todos los datos y ahí, ¿qué piensan? Entonces aquí tiene un ejemplo de resultado hecho por un laboratorio donde hay varios cuadros. Aquí está todo con respecto a la capacidad de intercambio catiónico, aquí la textura, pH, nutrientes, macro y micro oligoelementos y todo lo acerca de la materia orgánica y unos contaminantes que son los metales. Y también puede ver que dan unas apreciaciones, dice que es demasiado, si falta o si es aceptable. Pero lo que pasa es que los laboratorios de análisis, cuando hacen este tipo de interpretación básica, digamos, lo aplican sobre cultivos de cereales, porque es donde hay más datos en Francia y no tenemos referenciales para pera, para lechuga, entonces no hay que dar mucha importancia cuando analizamos. Nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes, según el uso del suelo, qué necesita la planta y qué les parece lo que contiene el suelo. Entonces, el asunto es que en este ejemplo hay poca materia orgánica. ¿Y por qué hay poca materia orgánica? Como les dije, es correccionada, la capacidad de intercambio catiónico es muy baja también. Entonces, ¿qué pongo? Y depende de las propiedades de los suelos, de qué queremos hacer y qué vamos a sembrar. Entonces, ese es el desafío, es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes, pero también a los agricultores que a veces necesitan consejos, explicarles cómo interpretar análisis. Porque la interpretación, eso es la base, pero si se paga algo opcional, puede hacer recomendación de cuánto, qué tipo de miel, etcétera, etcétera, pero es un costo adicional. Entonces, en los suelos, basado sobre la literatura, se definen valores óptimos de unas propiedades. Entonces aquí les puse valores que son en gramos por kilogramo, entonces dividir por 10 para tener por cientos, materia orgánica entre 2 y 5%. Aquí, bueno, no voy a leer todo, pero están los más importantes, el pH también, que tiene que ser alrededor de la neutralidad. Y aquí tienen el contenido en agua, macroporosidad y la densidad aparente de los suelos. La macroporosidad es la aeración de los suelos, lo mínimo 20% de aeración. Y cuando hablamos de reserva útil, que es el milímetro de agua por centímetro de suelo, se espera 1.5 milímetros de agua por centímetro de suelo. Entonces, 1 metro de suelo, 150 milímetros de reserva en agua. Esto significa que en verano, si suponemos que se va de suelo 5 milímetros por día, es una autonomía de 30 días, lo que es bastante. Pero si el suelo hace 1 metro de suelo. Entonces, para saber cómo aportar, cuánto, etcétera, etcétera, aquí está otra vez el ciclo de la materia orgánica y hacemos balances anuales. Existen varios modelos. En Francia se usa uno que es muy simple, que se hizo en los años 80 y que seguimos utilizando para hacer balances anuales. Se calcula como lo que voy a aportar, qué tipo de materia orgánica voy a aportar y la materia orgánica que se desaparece, que es este proceso, que el humus puede descomponer. Entonces, se usan dos coeficientes, el coeficiente K1, que llamamos el coeficiente de humificación de la materia fresca, que es la que vamos a aportar, y el K2 es el coeficiente de mineralización de la materia orgánica estabilizada. Entonces, dependiendo de los productos que existen, compost, estiércoles, o también residuos porcinos, etcétera, etcétera, que son más o menos líquidos, más o menos estabilizados,
el coeficiente K1 puede ser muy diferente. Nuevamente, matemáticamente varía entre 0 y 1. 0, es decir, que todo se mineraliza. 1, todo está estable, no pasa nada, se conservan los suelos. Entonces, puede ver aquí que dependiendo de los productos, tenemos valores que van de 0.1, eso son residuos porcinos o bovinos, hasta 0.6, 0.7 cuando se trata de compost, porque es más estable. Entonces, si el objetivo es de fertilizar para la nutrición de plantas, hay que escoger una enmienda que tiene un K1 el más bajo posible. Y al contrario, si el objetivo es de mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos, hay que aportar un componente que tiene K1 el más alto posible, compost, por ejemplo. Y este coeficiente K2, que es la mineralización de la materia orgánica de los suelos, depende únicamente de las propiedades de los suelos. Aquí está la forma, los coeficientes eran establecidos para zonas templadas europeas, depende del contenido en arcilla y en carbonato de calcio. Más hay arcilla y carbonatos, más está protegida la materia orgánica, más alto está el denominador, más bajo está el K2, menos hay descomposición de la materia orgánica. Entonces, los suelos calcáreos y con mucha arcilla protegen la materia orgánica. Entonces, ahora vamos con la última parte sobre un proyecto de investigación. Entonces, como les dije, en Europa hubo una ley que obliga a los habitantes, a los restaurantes, a todas las colectividades que hacen restauración colectiva, de separar los residuos domésticos, residuos de fruta, animal, huesos, etcétera, etcétera, para ser valorizado como compost. Entonces, eso fue una revolución, porque la gente, bueno, a veces la gente que tiene jardines tiene una compostadora, entonces lo hacen ya desde rato, pero hay mucha gente que vive en apartamentos que ponía todo en el mismo basurero. Entonces, ahora tiene obligación de separarlo y hay un servicio que recupera este tipo de residuos. Entonces, la idea era de evaluar el proceso de compostaje, porque es un producto nuevo que contiene mucha agua, y una cooperativa que se llama Compost Institute. Es una cooperativa que tiene como filosofía de recuperar en zonas, es un circuito corto, por provincia, recupera los residuos, hace él mismo el compostaje, con residuos verdes, residuos de poda, porque necesitan lignina, cosas sólidas para favorecer el compostaje. Y la idea es que el proceso de compostaje lo hacen directamente donde un agricultor, sobre la parcela de un agricultor, y así que él lo puede usar para sus propios cultivos. Entonces, aquí tienen fotografías, aquí están los residuos, el proceso de tratamiento, y aquí está el compost que está puesto ahí, es cubierto para que se favorezca el proceso de compostaje. Entonces está puesto aquí mismo sobre el suelo, no hay asfalto, no está impermeabilizado, lo que puede generar preguntas porque los lixiviados pueden contaminar los suelos, pero así lo hacen. Entonces, esta cooperativa vino a ver nuestro laboratorio porque no sabían si el compost que producen tiene la normativa, porque hay normativas, y si funciona, para comunicar después a los agricultores, para convencerles de hacer el compost en sus parcelas. Entonces, los objetivos del proyecto son caracterizar las propiedades agronómicas de dos composts conteniendo esos residuos, y compararlos también a un compost muy clásico que tenemos en Francia, que está hecho solo con residuos verdes, porque la ciudad tiene un montón de residuos verdes, tenemos un montón de ese tipo de compost, y entonces es el más utilizado por los servicios de espacios verdes cuando se mantienen los espacios. Y de evaluar a corto plazo, unos meses, sobre un ciclo de cultivo, la calidad agronómica de dos suelos que queríamos diferentes. Vamos a ver cómo.
y la producción de 3 tipos de vegetales. Entonces, lo que supusimos es que los compost con residuos verdes, perdón, con los compost de residuos se me olvidó la palabra. Domésticos, perdón. Tiene un fuerte valor fertilizante, es decir, nutrición, porque son compuestos muy fácilmente descomponibles. Que los efectos de este tipo de compost pueden ser diferentes dependiendo las características del suelo y que también va a tener un efecto que puede ser diferente sea si cultivamos vegetales donde se consume solo la parte aérea, las hojas, o si son cultivos radiculares. Entonces aquí están las características. Tenemos 2 suelos que llamamos S1 y S2, que los dos son pobres en materia orgánica. Puede ver, tienen 2.1%. Era necesario para ver el impacto de un aporte en gran cantidad de materia orgánica fresca. Los queríamos muy diferentes, pero al final no fue tanto. Las principales diferencias fue el pH. El suelo 1 fue más ácido y con respecto, era la textura que queríamos ver claramente diferente, muy arenosa por una y más arcillosa por la otra, pero bueno, no fue tan diferente. Teníamos en el suelo 1 más arena, pero después no era tan diferente. Con respecto a los 3 composts, C1, C2 y C3. El C1 es el compost hecho únicamente con residuos verdes. Los 2 otros es una mezcla de compost con residuos domésticos y residuos verdes en volumen 50-50. Es el proceso clásico. Los 2 primeros son elaborados por la cooperativa que nos mandó a hacer el estudio y el número 3 tiene la normativa, está comercializado ya. Era una referencia para ver si tenía... Entonces aquí tienen unas características de los composts y el primer problema era los 2 que hacen la cooperativa que tenían un contenido de materia orgánica que era muy bajo. La normativa exige al menos 20% de materia orgánica. Ya no empezó mal la cosa. Empezó mal la cosa porque mira que tenía mucho suelo. Y la explicación es que, como les dije, el compost se hace directamente sobre el suelo. Y es posible moviendo el compost que incorporaron tierra y eso generó este problema. Entonces ya la primera recomendación era de tratar de limitar, de tocar el suelo cuando se va moviendo el compost. Después tenemos otra característica diferente, el compost 1, que es con residuos verdes, tiene un ratio carbono-nitrógeno más alto. Eso es algo conocido y vamos a ver que tenía un impacto. Y el último índice que es importante es lo que llamamos la estabilidad de la materia orgánica, que tiene que ser mínimo superior al 70%, lo que fue el caso para todos. Es como, digamos, el valor del K1 que presenté antes, que es el coeficiente de mineralización. Entonces aquí tenemos 72, dice que 72 se va a unificar. Entonces, estable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hicimos el experimento? Para cuando tenemos muchos tratamientos, no tenemos el lujo de usar un montón de parcelas. Preferimos usar contenedores de tamaño, son casi 500 litros, y la idea era de preparar 8 sustratos, 2 sin compost, que llamamos S1 para suelo 1, C0 para no compost y el suelo 2, y 6 que son los 2 suelos, S1 y S2, y los 3 compost que estudiamos. Aportamos una gran cantidad, 100 toneladas por hectárea, lo que es mucho más que la práctica. Queríamos ver el impacto a corto plazo, entonces pusimos bastante. Normalmente es la mitad en general. Sistema de riego-goteo. Y aquí entonces están los contenedores puestos al azar en 2 líneas. Entonces, lo que sembramos fue lechuga, rábano,
y papa. Entonces, lo que hicimos, hay contenedores que tenían al mismo tiempo lechuga y rábano, 6 plantas de lechuga y líneas de rábano. Aquí lo ven, lechuga 6 y las líneas de rábano. Y la papa era sola, 6 plantas y el riego por goteo que pasaba así. Entonces, lo que analizamos a la cosecha, la biomasa, el contenido en metales y en nutrientes. Y hicimos análisis de suelo, clásicos, propiedades físicas y también los metales. Ahora vamos a ver unos resultados. Entonces, aquí tienen para recordarse qué son los compost. Y les recuerdo que el número 3 es el que tiene la normativa, que es comercializado. Empezamos con las propiedades bioquímicas. Tenemos materia orgánica, pH y capacidad de intercambio catiónico. En azul, los resultados del suelo 1, en naranjo, el suelo 2 y el efecto del compost. Aquí, clarito, es el control sin compost. Entonces, el primer resultado que vimos es que el compost número 3 tuvo un impacto más fuerte que los otros con respecto a la materia orgánica. Eso después de 4 meses de aporte. Materia orgánica en cada suelo y también con respecto a la capacidad de intercambio catiónico. Es lógico, porque son correlacionales. No hubo impacto importante sobre el suelo 2, sobre el pH, porque les recuerdo que este suelo ya era básico. Este estaba ácido, entonces el compost tuvo un efecto, porque el compost tiene un pH elevado, entonces tuvo un efecto sobre la elevación del pH, que está cerca de la neutralidad. Otras propiedades son las propiedades físicas. Entonces aquí tienen la densidad aparente de los suelos, la conductividad hidráulica, es una infiltración de agua, y la reserva útil. Entonces ahí no vimos tantas diferencias, no hubo mucho efecto del tipo de suelo y del compost, solo sobre la infiltración en agua, aunque no fue aquí estadísticamente significativo, pero fue un poco ahí. El aporte del compost normalizado aumentó la capacidad de infiltración del agua. Y tuvo también un efecto sobre la densidad aparente que disminuyó bastante porque la materia orgánica tiene una densidad muy baja comparada a un suelo. Efecto más visible en el suelo número 2. Y lo más importante es la producción. Queríamos comparar los rendimientos de los cultivos. Entonces aquí tienen para lechuga, rábano y papa los efectos de los compost. Entonces, lo que pudimos ver es que el suelo no tuvo influencia sobre los rendimientos. Eran muy parecidos al final, acuérdense. Es el compost que tuvo un efecto importante, el compost número 3, cualquier sea el cultivo, es el que produjo más vegetales. El compost 1 puede ver que fue casi catastrófico, porque produjo menos que sin aporte de compost. ¿Por qué? Porque este compost es un compost con residuos verdes. Les dije al inicio que el ratio carbono-nitrógeno era alto, era en 21.5. Se supone que cuando está arriba de los 20 a 30, tenemos problemas de asimilación de nitrógeno. Es lo que pasó. Y entonces no tuvo un buen efecto. Eso es algo que se sabe bastante. El uso de compost puro de residuos verdes, si el ratio es superior a 20, no es bueno para los cultivos. Es bueno para ornamentales, árboles, etcétera, porque son cultivos, digamos, de largo plazo, pero para corto plazo no es recomendable. No les presenté los metales, pero todos estaban debajo de las normativas europeas. No había riesgo de contaminación de las partes que se comen. Entonces, una vez que no les presenté todo, hicimos otros tipos de análisis para tener un panorama global del efecto de los tratamientos. Hicimos un análisis en componentes principales y entonces
tenemos el axis horizontal, está sobre todo marcado por los nutrientes y los rendimientos. Aquí están rábano, papa y lechuga. Los otros son, el vertical es más o menos relacionado con las propiedades físicas. Aquí está la estabilidad estructural de los suelos, que no les presenté. Y aquí la densidad aparente. Entonces, aquí los colores, los símbolos. Los triángulos son el suelo 1, los círculos son el suelo 2. Y un color idéntico para un mismo compost. Entonces, lo que podemos ver es que hay una separación muy clara por el análisis de los tipos de suelos. El suelo 1 está más ahí y el suelo 2 más abajo. Es una diferenciación por las propiedades físicas. Hay también un efecto muy marcado del tipo de compost. Vamos yendo ya a la izquierda hacia la derecha. Y el compost número 1, que era de residuos verdes, está bien diferenciado de los dos otros composts que tienen residuos domésticos. Entonces, las conclusiones que se hizo de manera general y con respecto al ensayo, es que, pienso que entendieron que la materia orgánica es la clave de la fertilidad de los suelos, que las enmiendas orgánicas son una solución muy importante hoy para mejorar los contenidos en carbono en los suelos, sabiendo que el hombre produce más y más de residuos orgánicos y siempre hay innovaciones porque las industrias inventan muchas cosas y generan muchos residuos y no saben la cantidad de empresas que nos contactan para que les dimos si está bien o no lo que hacen. No tenemos tiempo. Y no es nuestro trabajo tampoco, somos un organismo público, entonces, pero hay muchas solicitaciones para ayudarnos. Entonces, ¿por qué es tan complicado? Porque son diferentes en tipo, puede ser de origen, el origen de los materiales compostados, la origen geográfica, puede ser de origen animal, vegetal, una mezcla de los dos. Entonces, para poder analizar el efecto hay que tener un menú de indicadores. Les presenté hay unos que son importantes más que otros, y sobre todo es la enseñanza, la formación de los estudiantes y de los agricultores, o también tenemos en Francia institutos que se dedican a tipos de cultivos, institutos para cereales, para proteaginosas, etcétera, etcétera, y ellos también hacen consejos directamente a los agricultores. Muchas gracias por su atención.